Buenas tardes, lectores y seguidores de quienique.com. Gustavo Petro cumplió su primer mes como presidente de la República y el día de hoy queremos hacer un análisis de cómo ha sido la gestión del primer gobierno progresista en Colombia, y para ello tenemos la compañía de Jan Basset, analista político y profesor e investigador de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Jan, bienvenido a los micrófonos de quienique.com. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, sin más preámbulos, entremos de inmediato en materia. ¿Cuáles considera usted que han sido los mayores aciertos del presidente Gustavo Petro durante estas 4 semanas? Primero hay que decir obviamente que es como un ritual hablar del primer mes del gobierno, pero obviamente en un mes es muy difícil tener la distancia necesaria para evaluar, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a decir acá hay que tomarlo con mucho cuidado, pero digamos que yo veo 2 grandes aciertos en estos primeros momentos de gobierno de Gustavo Petro. Primero, logró organizar un gabinete, un gobierno que en general ha sido bien recibido, particularmente porque ha ubicado a gente con mucha experiencia y con un perfil bastante consensual en los puestos claves en su gobierno. Habló del ministro de Hacienda, del ministro del Interior, del ministro de Defensa, del canciller, personalidades reconocidas, digamos, que no son identificadas a posturas políticas muy extremistas, o sea, gente que da confianza y que, digamos, calma un poquito las inquietudes que podían haber de que esta llegada de la izquierda al poder iba a significar un trastorno total de la política colombiana. Yo creo que con estos nombramientos ha logrado calmar un poco las grandes inquietudes, ¿no? Y el segundo gran acierto, yo creo, es que ha logrado organizar una mayoría en el Congreso. Lo vemos hoy, que justamente los partidos están declarando finalmente oficialistas de oposición o independientes. Y pues Gustavo Petro ha logrado efectivamente obtener una mayoría. No era fácil, porque pues es un gobierno con una tendencia política muy marcada, minoritaria, y con una agenda reformista muy cargada. Entonces no era fácil obtener esta mayoría en el Congreso, y en general Gustavo Petro lo ha logrado con el apoyo de partidos tradicionales, del liberal, del conservador, de la U. Es una mayoría que no es un cheque en blanco, por supuesto, ¿no? Hay muchas cosas que se van a tener que negociar, cosas que probablemente se querían hacer y que no se lograran hacer, pero con todo, pues es una mayoría que le permite al gobierno partir del pie derecho, digamos. Y digamos, en ese sentido, ya hablamos un poco de lo que han sido los aciertos. ¿Cuáles serían esos errores que se han vislumbrado en estos 30 días? Pues yo veo dos errores o 2 grandes fuentes de errores quizás, pero explicable. Primero, el nombramiento o la presencia alrededor del gobierno y en el Congreso, en particular en la coalición, en el partido, en la coalición, el pacto histórico. Tenemos mucha gente nueva, mucha gente sin experiencia, lo que a veces se traduce en muchas salidas en falso, muchas cosas que generan un ruido en la opinión pública. Es también el caso en el gobierno. Al lado de esas figuras experimentadas, Gustavo Petro ha querido también dar un espacio para personalidades nuevas, ¿no? más identificada a la izquierda o al progresismo de una manera más general, pero que no tienen esta experiencia de gobierno. Entonces, ahí va a haber, digamos, un tiempo de adaptación y en la curva de aprendizaje que a veces va a ser difícil. Sobre todo que muchos de estos nuevos vienen del mundo del activismo o del mundo académico, y la adaptación, digamos, para pasar al mundo político a veces es un poco complicada y un poco dolorosa, ¿no? Porque hay que aprender a no decir cualquier cosa en cualquier escenario, y eso cuesta y eso es complicado. Entonces, eso lo hemos visto durante estas primeras semanas ahí con varios miembros del gobierno, de la coalición gubernamental, haciendo declaraciones que después finalmente resultan problemáticas para el gobierno. Entonces, eso es una primera parte, y vinculado a esto quizás una dificultad del gobierno para armar su equipo
ha tomado mucho tiempo Gustavo Petro para terminar de armar su gobierno, y más allá del gobierno, a la hora en que hablamos, hay muchos puestos que proveer en importantes entidades de la administración pública. Eso tiene que ver también con el hecho de que la izquierda no tiene cuadros y por lo tanto no tiene cuadros intermediarios que puedan fácilmente llenar esos puestos. Entonces a veces hay que ir a buscarlos en otras tendencias o entre personalidades nuevas, y eso pues sí mayor, más complicado, y se nota que este gobierno tiene dificultades para terminar de armar su equipo de mandos medios, digamos, ¿no? Es lo que vemos. Si al principio entonces los nombres fueron rápidamente, salieron rápidamente y fueron bien recibidos, digamos, esta lista de nombramiento para el gobierno. Respecto a lo que usted menciona sobre el nombramiento de ministros, efectivamente el gobierno de Gustavo Petro ha demorado un poco en las designaciones de importantes cargos, como por ejemplo el Ministerio de las Tecnologías, que hasta hace unos pocos días designó a Sandra Urrutia en este cargo. ¿Usted considera que Gustavo Petro ha manejado un poco el tema de los tiempos para ganar el apoyo justamente de los partidos de cara a si son de gobierno o de oposición? Sí, efectivamente, y es un poco más difícil de lo que suele ser en Colombia, porque justamente este gobierno tiene una tendencia política mucho más marcada y una agenda de reformas profundas. Entonces, lo que normalmente es fácil es decir que la tradición en Colombia es que después de electo el presidente, casi todos los partidos ahí se unen finalmente para apoyarlo y para tratar de ubicarse de un modo u otro en el nuevo gobierno. Pues con un gobierno de izquierda que tiene estas intenciones reformistas es mucho más complicado, ¿no? Hay muchas más cosas que negociar, y pues hemos visto tensiones hasta el último momento con el Partido Liberal, por ejemplo, y Gustavo Petro, entonces, yo creo que es desde hace mucho tiempo, desde la campaña, desde antes de su elección, pero pues es muy difícil armar este equipo porque sabe que necesita del apoyo de fuerzas que no están del todo convencidos por todos los aspectos de su programa, pero al mismo tiempo es una necesidad para él. Eso genera ruido con su coalición a veces. Entonces hay que manejar ahí las ambiciones de todas esas fuerzas políticas muy distintas, y es una cosa más difícil, digamos, que en los gobiernos a los cuales hemos estado acostumbrados. Sin duda, con lo que usted nos menciona, digamos que podemos observar un poco que los partidos tradicionales se adhirieron al partido progresista, al gobierno progresista que propone Gustavo Petro, pero eso también va un poco en contra de la naturaleza del progresismo, porque se supone que, digamos que es una contrafuerza de las viejas costumbres políticas que han existido en Colombia. ¿Qué le significa eso a usted? Pues eso genera mucho ruido, pero pues estamos en un régimen presidencial en que hay separación de poderes, y la realidad política es que el gobierno no tiene una mayoría de izquierda en el Congreso. Y necesita del Congreso para pasar todas sus reformas, entonces tiene que negociar, no hay de otra forma. Y negociar significa también dar juego a los partidos en el gobierno. Yo creo que Gustavo Petro lo tenía claro desde el principio, por eso negoció durante la campaña con César Gaviria, sin éxito, pero pues lo trató de hacer, y es una necesidad, digamos, así funcionan las instituciones colombianas. No es una cosa muy popular a veces, porque eso lleva, digamos, la gente interpreta esto como que los partidos tienen un comportamiento oportunista, etcétera, pero instituciones, no hay forma de gobernar si no se arma una coalición mayoritaria en el Congreso. Y para hacerlo, pues sí, hay que negociar cosas programáticas, pero también la participación de esas fuerzas de las cuales buscamos el apoyo al gobierno, ¿no? Y eso, digamos, de cierto modo es también sano, porque permite que el gobierno, digamos, tome en cuenta muchos más puntos de vista y muchos más intereses, digamos, en su seno. Como usted lo mencionó, digamos, el gobierno de Gustavo Petro tiene muchas reformas a la vista y para ello necesita justamente el apoyo del Congreso. Una de las más significativas puede ser la reforma, o más bien el proyecto de ley con el que pretende negociar con grupos armados de todo el país y crear lo que él ha denominado como la paz total. ¿Usted
cree que ante la polarización que vive Colombia actualmente, esta paz total es posible? Yo no soy experto en seguridad, pero es un tema complicado y además porque es un tema que no estaba previsto en la agenda del gobierno, curiosamente, ¿no? No se habló tanto de paz en la campaña, se habló de muchas reformas, no tanto del tema de paz, y yo creo que eso se explica por el hecho de que no teníamos conciencia quizás de la fuerza que habían tomado ciertos grupos armados, en particular el Clan del Golfo, que lo descubrimos un poco en la campaña a través del paro armado, y descubrimos un poco la urgencia finalmente de tratar este tema, ¿no? Cuando Gustavo Petro hablaba de paz durante la campaña, hablaba sobre todo de aplicar y de implementar los acuerdos de paz con las FARC, ¿no? Y todos los aspectos que no habían sido implementados en el gobierno de Iván Duque. Ahora pues está en la necesidad de abrir otros fuentes y ahí pues en esos esfuerzos digamos que hay una ventana de oportunidad para hacerlo porque es un nuevo gobierno que de cierto modo genera un escenario nuevo que efectivamente permite que ciertos grupos sientan que hay una oportunidad de negociar, entonces puede funcionar en ese sentido, pero el peligro acá es un poco la improvisación, ¿no? Porque el gobierno yo creo que no tenía en mente atender este frente tan rápidamente. Y acá pues hay muchas iniciativas, muchas declaraciones que escuchamos en este primer mes, que se va a tener que aterrizar en una metodología de negociación, en unos plazos, un cronograma, y eso pues no va a ser sencillo. Yo creo que el gobierno tiene que inventarse todavía un método que no tiene todavía muy claro. Una de las mayores críticas que ha hecho justamente la oposición respecto a este proyecto de paz total es que el presidente Gustavo Petro prácticamente ofreció todo, todas sus cartas, por decirlo así, para lograr acercamientos con estos grupos. Tenemos, por ejemplo, la cancelación de las órdenes de extradición, cancelación de órdenes de captura, cancelación de bombardeos, que digamos que también es un debate que se puede ampliar mucho. Pero ¿usted no cree que de pronto Gustavo Petro también se quedó sin cartas con las cuales poder negociar con esos grupos? Sí, efectivamente, si comparamos esto con lo que pasó con las FARC, digamos que el proceso con la FARC fue largo, dilatado, muy pensado, con muchas etapas, y fue parte de su éxito seguramente. Y este proceso, pues sí, parece un poco improvisado y precipitado quizás efectivamente, ¿no? Entonces esas críticas son válidas. Al mismo tiempo, las negociaciones también son quizás un poco más acotadas y un poco más sencillas que las negociaciones que había que hacer con las FARC, porque las FARC tenían unas reivindicaciones políticas históricas muchísimas fuertes y difíciles de tratar, ¿no? Acá con los grupos armados tipo Clan del Golfo, digamos que el objeto de la negociación es mucho más acotado quizás, entonces yo creo que no es tan obvio, digamos, parar, digamos, los dos procesos. Hay que ver, pero seguramente, como decíamos, ¿no? Yo creo que el gobierno no venía preparado para esto y quizás ahí hay un poco de precipitación en este primer mes y seguramente se va a tener que aterrizar un poco todo esto a una metodología mucho más clara. Hay un tema que también genera bastante escozor en la oposición, pero que aún así parece ser una necesidad muy importante para los colombianos en general, y es el tema de las relaciones con Venezuela. Digamos que el expresidente Iván Duque fue muy reacio a crear vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro, pero últimas declaraciones, por ejemplo, del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, dan muestras de que Colombia quiere pasar un poco a la negociación con Venezuela. ¿Qué opina usted de ese aspecto? Yo no creo que sea un aspecto tan polémico, digamos, la reapertura de las relaciones con Venezuela en sí, yo creo que es un tema relativamente consensual, ¿no? En la campaña hubo, digamos, acuerdos bastante amplios sobre la necesidad de encontrar una forma, digamos, de reanudar las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela por muchas razones, por el tema de la gestión de la migración,
entre Venezuela y Colombia, por temas de seguridad fronteriza, por los temas de intercambios económicos y comerciales, en fin. Yo creo que hay una conciencia muy fuerte de que había que retomar esas relaciones, además porque la política de Iván Duque en esto pues fracasó finalmente, ¿no? Y fracasó y no está ya de actualidad porque pues el gobierno ha cambiado en Estados Unidos, en la región también, entonces ya esta política finalmente había que cambiarla y todo el mundo está de acuerdo con eso. Lo que quizás es más polémico es la forma como se hace, ¿no? Y que va a implicar esta reapertura de las relaciones. Sobre todo porque lo que yo creo que genera un poco de ruido en esto ha sido esta posición de la Cancillería de abstenerse sobre el voto sobre Nicaragua y los derechos humanos en Nicaragua en la OEA, que da a entender finalmente que puede haber un cambio en la política, alineamientos políticos en la región y un acercamiento acercamiento político, ideológico, y eso es una cosa que evidentemente la derecha no está lista a aceptar. Sin embargo, yo creo que es un poco temprano para ver si efectivamente es así. Yo creo que hay que dar un compás de espera para ver cómo va a ser realmente, cómo van a ser esas relaciones con Venezuela. Pero digamos que por el momento yo creo que es más una fuente de inquietud y de expectativas, ¿no? que digamos una cosa que hay que observar y hay que ver cuáles son realmente las intenciones del nuevo gobierno sobre este frente. El presidente Gustavo Petro también desde el inicio de su campaña planteó que en Colombia tenía que crearse una manera de producir respetando el medio ambiente, respetando el tema ambiental. Y digamos que la ministra de Minas, Irene Vélez, últimamente ha dado algunas declaraciones que han sido un poco malentendidas, por decirlo así. Y creo que eso va muy de la mano de lo que usted me mencionaba respecto a que tal vez las personas que están nombrando Gustavo Petro vienen de otros campos y les falta un poco de bagaje en el tema político. En ese sentido, ¿qué le espera a Colombia en el tema de economía, en el tema de explotación de gases, de explotación de hidrocarburos, con esta perspectiva del presidente Gustavo Petro? Bueno, ahí es, digamos, típicamente uno de esos terrenos en que Gustavo Petro, digamos, armó un equipo nuevo con gente nueva que justamente necesita de un tiempo de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que lo que ha dicho la ministra, que, digamos, el debate que lanza es un debate válido, pero pues, digamos, la forma como lo hizo, en el escenario en que lo hizo, pues no correspondía, ¿no? Entonces esto ha generado muchísimas inquietudes. Ahí va a tocar aterrizar ahí las intenciones del gobierno realmente en la política. Hablar de descrecimiento, pues esto es un debate académico, teórico muy lindo, pero pues, ¿qué significa realmente para la política de Colombia en materia energética? Todavía no lo tenemos muy claros, ¿no? Y además en un contexto que, digamos, es cambiante y lleno de incertidumbres por la coyuntura internacional, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces acá yo creo que eso añade un poco a la incertidumbre del escenario internacional. Y la verdad es muy difícil saber hasta dónde va Colombia hoy día. Realmente yo creo que ahí el gobierno tiene que aterrizar sus propuestas. Entiendo que quiere tratar de conciliar, digamos, esos temas de explotación de hidrocarburos con temas de protección del medio ambiente, pero pues cómo lo va a hacer exactamente todavía no aparece tan claro, digamos, con las declaraciones de la ministra, y obviamente pues es esto, esta incertidumbre para el sector energético minero pues es muy complicado. Entonces ahí el desafío del gobierno a corto plazo, antes del fin del año, es dar realmente líneas muchísimo más claras al sector sobre qué es lo que realmente quiere hacer, porque pues las declaraciones que se dieron yo creo que generan mucho más inquietudes e incertidumbre de lo que nos hablan de una política energética bien definida. Respecto a eso, resulta un poco contradictorio el tema de que el gobierno de Gustavo Petro esté buscando recortar un poco los recursos que provienen del tema de la explotación, pero asimismo está buscando recursos para poder financiar su plan de campaña, su plan de gobierno por medio de la reforma tributaria.
Y esta reforma tributaria ha generado mucha expectativa porque a pesar de que no afecta directamente a las personas más vulnerables del país, sí termina impactando a los sectores económicos más importantes de la nación. ¿Usted considera que esta reforma tributaria tenga futuro en el Congreso? Yo creo que sí, yo creo que es la prueba de fuego para la nueva coalición del gobierno y digamos, es la primera cosa que presentó el gobierno y yo diría que si los partidos políticos que hoy se declaran de gobierno no están listos a apoyar esta reforma tributaria, pues no tendrían por qué declararse de gobierno, ¿no? Porque ya es una reforma conocida, ya se ha discutido ampliamente, de hecho el gobierno se ha mostrado abierto a cierto nivel de concertación y de cambios que ha incluido en esta reforma. Entonces yo creo que sí, lo más probable es que vaya a pasar en el Congreso. Es fundamental para tratar de pasar sus otras reformas, ¿no? que van a costar realmente, y entonces es una condición para financiar todos los otros planes del gobierno. El gobierno se le ha jugado todo en este primer año, ha puesto ahí a políticos con mucha experiencia, tanto en el Ministerio del Interior como a la presidencia del Senado, Roy Barreras, o sea, gente que justamente tiene la experiencia necesaria para sacar adelante esas grandes reformas. Entonces yo creo que sí, el gobierno se la juega todo para pasar los grandes textos de las reformas que quiere hacer y en primer lugar la reforma tributaria en este primer año. Cambiando un poco de tema y volviendo al tema de orden público, pienso que uno de los principales lunares que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro en su primer mes ha sido el tema de las masacres, de los actos de violencia, de los atentados contra la fuerza pública. Y en ese sentido, pues, como la oposición misma lo ha dicho, ¿qué pasó con el tema digamos, de vivir sabroso o de una paz estable para el país? ¿Qué podríamos decir sobre el papel de Gustavo Petro Bueno, en este primer mes? Pues es efectivamente un tema muy complicado. Efectivamente, bueno, obviamente no es un poco complicado culpar al nuevo gobierno de la situación del orden público en el primer mes en que llega, ¿no? Pero digamos que esta situación es compleja porque el gobierno está tomado entre dos objetivos que pueden sonar complicados, o sea, que agravan un poco esta situación, de cierto modo. Uno, este tema de paz total y de negociación con los grupos armados que pueden ser un incentivo perverso a corto plazo para el tema de orden público, es decir, esos grupos se hacen sentir finalmente para tener peso en la negociación y es lo que la situación de orden público se vuelva más tensa, ¿no? Y lo hemos visto ahí con los atentados en contra de los policías en particular. Y el otro tema, digamos, es las ambiciones de reformas de la fuerza pública que ha manifestado el nuevo gobierno con el nombramiento de un ministro especialista de los derechos humanos que no esconde sus ambiciones, digamos, de cambiar muchos procedimientos en el funcionamiento de las fuerzas públicas. Hemos hablado del tema de los bombardeos y de las condiciones que tienen que ser cumplidas para que se pueda efectivamente hacer bombardeos, digamos, sin amenazar eventualmente la presencia de menores en campamentos. Hubo todas las polémicas que acompañaron el cambio de mando y el hecho entonces de mandar a retiro a muchos militares finalmente para encontrar mandos que sean más o menos compatibles con la línea del gobierno. Entonces, este gobierno tiene relaciones tensas, complicadas con las Fuerzas Armadas, eso lo sabíamos, pero es un ingrediente adicional que viene a mezclarse con este tema de orden público. Jan, agradecerte por tu tiempo, por las impresiones que nos has dado respecto al primer mes de Gustavo Petro en la presidencia. A los seguidores y lectores de quinique.com, invitarlos a que comenten este contenido. Y nada, Jan, de nuevo muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego.